Queremos primero, el tema grande acá es analizar en conjunto tiempo y frecuencia. Todo lo que sabemos, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para diseñar sistemas. Entonces vimos cómo se especifican en tiempo y frecuencia diferentes sistemas, ¿tá? Reales. ¿Tá? Vimos cómo son los parámetros, los 8 parámetros, los 4 frecuencias, los 4 del tiempo. Y después vimos, bueno, está, si queremos realmente fabricar algo en la realidad que cumpla esos 8 requerimientos, ¿tá? ¿Qué tipos de sistemas tenemos disponibles? Entonces empezamos al final de la clase pasada con los análisis, con los sistemas de primer orden, ¿no? Y un poco pusimos acá en esta paginita todo lo que sabemos. Sabemos el modelo genérico, ¿no? Cómo llegar a un sistema de primer orden. Después estaba el modelado físico que no está acá, pero era realmente hacer las ecuaciones. Después, por otro lado, estaba todo lo que sabemos del tiempo, respuesta en impulso, respuesta al escalón, y cómo vemos los parámetros. Lo importante acá es cómo se manifiestan los parámetros del modelo en la respuesta que después el sistema da. Esa es la clave para entender acá. Lo mismo con frecuencia, ¿no? Cómo aparecen en frecuencia los diferentes parámetros del modelo, en este caso uno solo. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo para sistemas de segundo orden. Por esto que dijimos acá. Porque los sistemas de mayor orden los vamos a descomponer en combinaciones de primer y segundo orden. ¿Tá? Entonces, el tema de hoy va a ser los sistemas de segundo orden. ¿Vieron esto en teoría de circuitos? ¿Algo de esto? Sí, creo que sí. Porque depende de cuál teoría hayan cursado, se da un poco más, un poco menos de esto, así que como ustedes están medio mezclados, cambia un poquito. O sea, esto cuando te queda J omega cuadrado abajo, ¿es Sí, eso? Ah, no, sí. Sí, nosotros con Franco lo vimos también. bien, perfecto. De vuelta acá, probablemente esto lo vamos a hacer bastante rápido, no es del todo un repaso, pero nos vamos a entrar en cosas un poquito más adelante. ¿Tá? Entonces, el modelo general, si yo y realmente agarrara un sistema físico y lo modelara, que lo vamos a hacer en un momento, uno obtendría una ecuación genérica así. ¿Tá? Se llama segundo orden porque tenemos dos derivadas. ¿Tá? Luego vamos a ver por qué le llamamos omega n a esas cosas, ¿no? Vamos a ponerle nombres. ¿Tá? Pero esta ecuación es la equivalente a esta, ¿no? Al modelo general. Tau le llamamos, no importa si es RC, tau o es un sistema cualquiera, porque representa una constante de tiempo. Entonces, le pusimos un nombre que representa de alguna manera, que o tiene un significado. ¿Tá? Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Tá? Estos sistemas de, de segundo orden se le llaman sistemas amortiguados. O también viscosos. ¿Ah? Y los ejemplos típicos que aparecen acá, eh, siempre, bueno, está el caballito de batalla siempre de los circuitos eléctricos, ¿no? En los circuitos eléctricos, el ejemplo clásico es el circuito del RLC, o sea, condensador, bobina y resistencia. Eh, Hay varios sistemas mecánicos también que caen en esta categoría. Vamos a hacer uno ahora. ¿Tá? Muy rapidito lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Y se usan o aparecen también en modelos de circulación
sanguínea, que eso es lo que van a ver, como les dije, cuando hagan, eh, ¿cómo se llama? Cuando hagan fisiología cuantitativa. ¿Tá? Pueden modelar el bombeo de la sangre en el corazón y el efecto de las arterias y arteriolas, todo eso se puede. Hay muchos modelos, se puede modelar simplificadamente como un RC, se puede modelar como un RLC, y bueno, como cosas más complejas también. ¿Ah? Entonces, en general, esto va a ser un sistema de segundo orden para nosotros. Vamos a hacer un modelado. ¿Tá? ¿Tá? Es un ejemplo de modelo físico, ¿no? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Es una pared. En esa pared un resorte con una constante elástica acá. Un amortiguador viscoso B. Todo eso atado a una masa M. ¿Tá? Y eso vamos a. Recuerden, estoy haciendo el proceso simplificado de modelado, pero queríamos ver primero cuáles son los componentes que actúan. Ya puse los 3 componentes ahí. Segundo, tenemos que poner cuáles son las señales, que recuerden que es una elección. Entonces yo acá voy a elegir que la salida le llamo I de T. Un poquito más espacio acá. I de T va a ser para mí la posición de la masa. Y voy a tener una entrada X de T, que va a ser la fuerza externa. ¿Tá? Entonces, si hacemos medio abreviado el modelo de esto, lo que tengo que hacer es plantear la tercera ley de Newton, que eso es masa por aceleración, ¿no? Si es la posición, y derivada segunda es la aceleración. Eso es m por a igual la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, si tomo positivo para la derecha, tengo una fuerza x de t que me empuja para la derecha. Tengo una fuerza elástica que en general se opone al estiramiento del resorte, que está dado por la posición esta. ¿Sí? Y después tengo un rozamiento viscoso. Se llama viscoso porque es proporcional a la velocidad. ¿Ah? Entonces es menos v por la velocidad, y la velocidad a su vez es I'. ¿Está? Entonces ese es el modelito físico. ¿Está? Entonces, si lo reorganizamos un poquito ese modelito físico, nos queda que I 2 puntos. Recuerden, está escrito en formato Newton, ¿no? Masa por aceleración igual esto. Nosotros lo queremos en formato sistemas. En formato sistemas queremos salida de un lado, entrada de otro. Entonces, si paso la M multiplicando, me va a quedar así. Y además lo quiero ordenado por las derivadas que tiene, ¿no? Más K sobre M igual X, perdón, 1 sobre M por X de T. ¿Está? O sea que este es mi modelo. Te faltó una I de T ahí, ¿no? Sí, En sí, el KM. tenés razón, me comí la I ahí. Más K sobre M K sobre M por I de T. ¿Está? Entonces,
si se fijan, tiene, más allá de los nombres de las variables, tiene un formato muy parecido arriba, ¿no? Y dos puntos más, tiene un 2, tiene un epsilon y tiene un omega n, pero al final son constantes. Constante por i', constante por i, más otra constante por omega n. ¿Tá? Entonces, uno puede, si yo trato de igualar esto y decir, bueno, en este caso, ¿cuánto valdría epsilon? ¿Y cuánto valdría omega n? Uno puede hacer eso, que es bastante fácil. Por ejemplo, es fácil empezar por acá, por lo que multiplica i. Si omega cuadrado es lo que multiplica i, entonces quiere decir que omega n va a ser la raíz de k sobre m, ¿no? Y despejando lo que sobra, uno llega a que epsilon es b sobre raíz, perdón, de 2km. ¿Está? O sea que así como yo modelo un circuito, así como modelo, perdón, no sé qué pasó acá. Así como modelo acá el sistema y termino mapeando RC a tau, acá lo mismo. Mapeo las constantes del sistema físico a las coeficientes de mi sistema genérico abstracto. ¿Está? Bueno, entonces tengo esto hecho. Entonces ahora decimos, bueno, bien. Haciendo ese mapeo, podemos ver que mi sistema queda y dos puntos, 2 epsilon omega n por i' de t más omega n cuadrado por i de t, igual no me queda exacto, ¿tá? Me queda omega n cuadrado, me queda un factor sobrante acá, omega n cuadrado sobre k por x de t. Fíjense que si se fijan en el último término, ustedes ahí no tienen para que acá tenga omega cuadrado, vos tenés que tener k sobre m, pero no tenés el k. O sea que está. Eso es como omega sobre k. ¿Tá? De todas maneras, a pesar de que no es exacto lo que da, en realidad una constante acá, multiplicando a la entrada, la diferencia entre este sistema y este es una ganancia. ¿Tá? Entonces, podemos hacer todo igual, ¿tá? Sin preocuparnos por esa pequeña diferencia. No es lo mismo que la diferencia es un coeficiente acá en el medio, eso sí cambia mucho. Pero un coeficiente acá multiplicando la x es equivalente a tener un coeficiente multiplicando todo esto. ¿Tá? No cambia nada. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer análisis en frecuencia de esto. Y esto vamos a hacer el análisis como esta es la primera vez que lo hacemos, no es como el otro sistema de la izquierda que lo vimos hasta el aburrimiento. Vamos a hacer lo voy a hacer en muchas etapas esto. ¿Tá? Cada vez agregando una capita más de complejidad. Entonces vamos a hacer un primer análisis en frecuencia, después vamos a pasar al análisis en el tiempo y después vamos a volver a la frecuencia. ¿Tá? Entonces, para analizar esto en frecuencia lo voy a hacer al viejo estilo Fourier, que es poner una entrada que es un exponencial imaginario puro. Ya sabemos que eso se corresponde en un sistema LTI a una salida donde
va a ser h de a la j omega por e a la j omega t, o sea, esto es la que yo el valor propio, ¿está? Si meto un exponencial, será un exponencial multiplicado por un valor propio. Y entonces, un truco para sacar la respuesta en frecuencia era meter todo esto adentro de la ecuación. ¿Tá? Lo voy a hacer con la ecuación genérica. Ya de ahora en más, esto era para motivarles cómo un sistemita real termina en este tipo de ecuación, pero nosotros vamos a trabajar siempre con esta ecuación. ¿Tá? Entonces, voy a meter ahí esas cosas. ¿Tá? Entonces, esencialmente me queda, acá tengo que derivar dos veces, ¿no? Me queda h de j omega por j omega cuadrado por e a la j omega t, ¿no? Cuando yo derivo el exponencial, me baja lo que multiplica t de arriba dos veces. Más 2 epsilon omega n por h de j omega, acá viene una sola derivada, perdón, por j omega por e a la j omega t. Más, acá viene omega cuadrado por la i normal, sin ninguna derivada, igual la entrada, y la entrada es la exponencial. ¿Está? Ese es el truco de siempre para calcular una respuesta en frecuencia. Noten que perfectamente lo puedo haber hecho en Laplace esto, como en realidad les dije que lo hacíamos, ¿no? Puedo hacerlo en Laplace sin ningún problema. Pero acá voy a elegir hacerlo en Fourier, es lo mismo. Entonces, el truco este era que todos los exponenciales aparecen repetidos, se me van. Entonces, esencialmente del lado izquierdo tengo h de j omega multiplicado por un montón de términos. ¿Tá? Que son j omega cuadrado, y yo sé que se puede simplificar, pero prefiero dejarlo así por ahora. 2e omega n por j omega más omega n cuadrado, todo eso igual, me comí acá un omega n. Así que me queda igual a omega n cuadrado. ¿Estamos? Hasta acá es bastante estándar. Esto probablemente ya lo hayan visto, así que no hay problema. Entonces, finalmente, la respuesta en frecuencia me queda así. Me queda un polinomio de segundo epsilon omega n j omega, un polinomio de segundo grado en omega, ¿no? Recuerden que omega n cuadrado es una constante. ¿Está? Así que acá tengo mi respuesta en frecuencia. ¿Está? Y o bien, como les dije, empezaba en Laplace, o hago al revés, ¿no? Digo, bueno, si quiero pasar a Laplace, j omega tiene que ser ese, y ya de paso me saco el h de s acá. ¿Tá? El h de s es omega cuadrado n sobre s cuadrado más 2 epsilon omega n por s más omega cuadrado. En general, la notación en Laplace es mucho más limpia, porque uno no tiene todos los j omegas por ahí. Es más claro ver que eso es un polinomio de segundo grado. ¿Tá? Pero de vuelta, como decimos siempre, el sistema LTI termina en función racional. ¿Tá? Acá creo que no hay novedad para ustedes. Bien. Bárbaro. Entonces, voy a hacer ahora una pequeña transformación de la respuesta. La voy a dejar acá, así nos queda nos queda anotado ahí. ¿Está? Entonces, voy a convertir acá, voy a dividir todo entre omega n.
Entonces, h de j omega me queda 1 sobre omega n al cuadrado, perdón. Lo voy a escribir así. J omega sobre omega n, todo al cuadrado, más 2 epsilon j omega sobre omega n, más 1. ¿Está? Entonces, vamos a mirar un poquito esto, a ver de qué se trata, cómo se comporta. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle algunos nombres o definiciones. A omega n le vamos a llamar frecuencia natural del sistema. Ahora vamos a ver por qué. Perdón. A epsilon le vamos a llamar razón de amortiguamiento. ¿Ah? Y entonces, si miramos esos dos parámetros, vamos a ver que h de j omega solo depende de este término, del cociente entre las dos frecuencias. ¿Ah? O sea, en otras palabras, podemos hacer dos ejemplos chotos. Imagínense que yo tengo que omega n son 200 Hz. En realidad es angular, así que tengo que poner 2pi por 200. ¿Ah? Y tengo otro sistema que tiene un omega n de, perdón, 100 Hz. Me equivoqué. Y tengo otro omega n que tiene 1 Hz. ¿Está? Si yo miro, supongamos que ese sistema tiene este comportamiento. ¿Está? Que en este punto tiene ese quiebre así, ¿está? En frecuencia. Entonces, si eso pasa, por ejemplo, para un valor de omega igual 200 Hz, ¿está? Para el otro sistema, eso va a pasar, el mismo comportamiento va a pasar en 2 Hz. Porque lo que importa es la relación entre estas dos cosas. ¿Sí? Acá, en ambos casos, el cociente ese, vamos a llamarle omega ñoquis, es 2 para los dos sistemas. O sea que si yo pongo en esta ecuación pongo este valor y este valor, o pongo este valor y este valor, veo exactamente lo mismo. Acá me va a quedar un 2 y acá me va a quedar un 2. O sea que el valor de toda la h j omega va a valer lo mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, para entender cómo funciona este sistema, basta mirarlo en función de esa frecuencia natural. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Para entender un poco más por qué esos parámetros tienen esos nombres, como les digo siempre, un buen ejercicio es destripar las cosas y sacarle pedazos, saber cómo funcionan. Entonces, imagínense yo agarro este sistema y le pongo epsilon igual 0. ¿Tá? Para entender que ese epsilon lo saco. ¿Tá? Entonces, si epsilon es 0, mirando esta fórmula de acá, eso implica que b es 0. ¿Tá? O sea, en otras palabras, si b es 0, significa que no tengo el amortiguador acá. No tengo rozamiento viscoso. Entonces, significa
que puedo dibujar mi sistema así. Mi sistema va a ser solo resorte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir acá? Y bueno, este sistema, ¿cómo se comporta un resorte con una masa? Oscila eternamente, ¿no? Si es un resorte ideal y yo lo cincho, el tipo va a quedar eternamente oscilando. Y va a oscilar siempre lo mismo, ¿no? Siempre la misma amplitud de oscilación. ¿Está? Por otro lado, si hago el experimento al revés y digo, bueno, ¿qué pasa si le pongo omega n igual 0? Eso me lleva, mirando la segunda ecuación, la primera, perdón, a que en ese caso, para que omega sea 0, k tiene que ser 0. Entonces, el otro extremo de este sistema es un sistema sin resorte, solo con amortiguador. ¿Y qué pasa con un sistema solo con amortiguador? Pasa lo contrario. Solo frena y no oscila. Imagínense cómo sería hacer la respuesta al impulso de esto. Agarro la cajita, la cincho y la largo. Está. O sea, le hice una fuerza puntual para moverla al lugar y después la dejo que ande sola. Si hago eso y la dejo que ande sola, en este caso oscila siempre y va a oscilar periódicamente. Si oscila periódicamente tiene una frecuencia. ¿Tá? Esa es la frecuencia natural del sistema, la frecuencia que oscila el sistema libre. Por otro lado, si le pego una respuesta al impulso y no tiene omega, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a frenar, ¿no? Y se va a quedar quieto en un momento. Pero como es un rozamiento que depende de la velocidad, se va a frenar asintóticamente. ¿Tá? O sea, nunca se va a terminar de frenar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces con esto entendemos un poco cómo se comporta en frecuencia. ¿Tá? Este dibujo que está acá no está para nada mal, porque si tomamos omega tendiendo a infinito, esto cae, o sea que sabemos que pasarán cosas raras, pero a la larga va a terminar cayendo y cae con orden 2, o sea que va a caer con 40 decibeles, ya nos podemos adelantar a eso. Y entendimos un poco por qué los nombres del épsilon y el omega, y vemos que tienen un significado en el comportamiento del sistema. Más allá de que sea un resorte y y un amortiguador, en general van a tener este comportamiento: un freno y una oscilación. Bien. Entonces ahora les dije que iba a alternar, ¿no? Modelamos, analizamos en frecuencia, me voy a pasar a hacer un pequeño análisis en el tiempo. Y después vamos a volver a la frecuencia. Seguramente la clase que viene. No nos va a dar todo en esta clase. Análisis en el tiempo. Bien. Análisis en el tiempo. Vamos a arrancar el análisis en el tiempo con la transformada de Laplace. ¿Está? Que es la que tenemos ahí. Pero lo que voy a hacer es, si esto es un polinomio de segundo grado abajo, va a tener dos raíces, ¿no? Recuerden que en los reales podían no existir, pero en los complejos las raíces siempre existen. Así que en realidad yo esto lo voy a poder escribir así, como dos complejos que son sus raíces. Y esas raíces, le voy a llamar C sub i en general, es fácil ver aplicando la formulita aquella de Bhaskara, que da esto. ¿Ah? Menos epsilon omega n
más menos epsilon cuadrado menos 1. ¿Está? Entonces esto recuerden que, ¿por qué digo que voy a hacer en el tiempo y empiezo con Laplace? Porque si yo quiero antitransformar esto y ver cómo es en el tiempo, primero tengo que hacer fracciones simples. Para hacer fracciones simples tengo que entender cómo son estas raíces, si son diferentes, si son iguales. ¿Tá? Entonces, esto me lleva a dos casos. ¿Tá? Un caso 1, donde epsilon vale 1. Fíjense que acá quien determina siempre cuántas raíces hay es el discriminante, ¿no? Entonces, si epsilon es 1, esto es 0. Con lo cual ahí tengo dos raíces. Perdón, una raíz doble. Y si epsilon es distinto de 1, tengo dos raíces distintas. ¿Está? Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar caso por caso. ¿Ah? Vamos a empezar con el caso epsilon distinto de 1. Epsilon distinto de 1. Entonces acá voy a tener que ese 1 es distinto de 2. Y aclaro, ojo con esto, que las raíces pueden ser reales o complejas. ¿Está? Entonces en ese caso voy a poder, no importa si son reales o complejas, hacer fracciones simples, ¿no? Fracciones simples voy a hacer un monomio K y otro monomio K. ¿Está? Siempre, recuerden que lo que les digo siempre, ¿no? Si ustedes tienen acá el mismo S, ¿está? Eso siempre lleva a lo mismo. Lleva a tener coeficientes iguales en las fracciones simples, iguales opuestos. ¿Está? Entonces, lo que quiere decir que acá va a haber un coeficiente M y otro coeficiente M. ¿Está? Entonces, si hacen la cuenta, que no la voy a hacer, M les va a dar omega n cuadrado sobre 2 raíz de epsilon cuadrado menos 1. ¿Está? Entonces, lo que va a pasar acá es que ahora sí puedo hacer una HDT. Mi HDT, ¿qué va a ser? Va a ser esa constante M, que es un denominador común, por una U. Recuerden que cada uno de estos se antitransforma como una U por el exponencial. O sea que esto me va a quedar E a la C1t menos E a la C2t. ¿Ah? Entonces ahí tengo mi primera respuesta al impulso. Entonces, si se fijan, de a poco voy construyendo esto de acá, ¿no? Estoy acá recién. Bueno, esto ya lo tengo, ¿no? Empecé al revés en orden. Tengo esto, tengo la respuesta al impulso para un caso, ¿no? Eso es lo que le da complejidad a este ejemplo. Y necesito para los otros casos. Y después voy a calcular las respuestas al escalón. ¿Está? Entonces, el caso epsilon igual 1, las raíces quedan iguales, C1 queda igual C2, y valen, es fácil ver que valen omega n. Se ve acá arriba, ¿no? Este término vale 0, epsilon vale 1, solo me queda menos omega n. Me comí el menos. ¿Ah? Y entonces en ese caso, la HDS se simplifica bastante. Queda omega n cuadrado sobre S más omega n, que es la raíz, también al cuadrado. ¿Está? Y entonces el truco acá, como las fracciones simples ya no me andan, es reconocer acá que el cuadrado de un inverso
o sea, el cuadrado de 1 sobre S, es su derivada. Y el cuadrado de 1 sobre S más algo, al cuadrado, o sea, perdón, el cuadrado de 1 sobre S más algo también es la derivada de ese algo. ¿Tá? Entonces eso quiere decir que puedo aplicar la regla de la derivada para antitransformar, ¿tá? Y me queda que esto va a ser omega n cuadrado por u de t, por t, por e a la, esto me queda arriba, menos omega n t. ¿Ah? Entonces, si quieren, pueden ver en la tabla 4.2 del libro, están la tabla de todas las propiedades. ¿Tá? Entonces, como vieron, ya tengo dos casos de h, ¿no? Un h que son arrastrados exponenciales y otra que son un exponencial multiplicado por t. En realidad acá lo debería haber puesto así, porque es el mismo tipo que el otro. ¿Está? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien. Entonces, el análisis este en el tiempo tiene un poquito más de detalle, porque el tema es que acá, si bien está bien el epsilon distinto de 1, está perfecto, este comportamiento puede cambiar notoriamente según si unos son complejos o son reales. Entonces ahora, a su vez, ese caso lo vamos a expandir y desagregar. ¿Ah? Entonces, vamos a centrarnos en ese caso. Porque de vuelta, quiero llegar a este dibujo, ¿no? Quiero llegar a este dibujo de la H y de la S, que por ahora no puedo, porque son complejos. ¿No? Entonces, tenemos el caso epsilon distinto de 1. Y voy a empezar mirando un caso, o un subcaso, ¿tá? Que es epsilon menor que 1, ¿tá? Que se llama subamortiguado. Recuerden que epsilon igual 0 era el sistema, perdón, epsilon. Bueno, ahora lo vemos, antes de meterme en eso. Bien, entonces ahora voy a, esta cosa que me quedó acá, voy a sustituir. Voy a empezar a poner todo acá. ¿Tá? Entonces, h de t me va a quedar el m, bueno, me queda la u, obviamente. Me queda el m, que es el omega n sobre raíz de epsilon cuadrado menos 1. ¿Tá? Por C1, ¿no? Y en C1 voy a poner todo esto que está acá. ¿Está? Y en realidad van a ver que C1 tiene dos exponenciales. ¿Ah? Entonces voy a hacer lo siguiente. Los dos exponenciales tienen esta parte en común. ¿Está? Esta. Y después este está, este con más y este con menos. Entonces lo voy a poner así. E a la parte con más es raíz de epsilon cuadrado menos 1 por t. Acá me equivoqué, ¿eh? ¿No? Sí, disculpen, ¿eh? Acá lleva un omega n esto. Digo, acá no lo puedo escribir porque es un PDF esto, pero
Sí lo puedo escribir acá. Acá me olvidé del omega n. Tengo que corregir en los apuntes eso después. ¿Está? Entonces, esto es omega nt. Y después me queda menos e a lo mismo, ¿no? Epsilon cuadrado omega nt. ¿Está? Entonces, antes de seguir, vamos a mirar un poco qué es esto. Estoy diciendo que epsilon es menor que 1. O sea que fíjense que esto me presenta algunos inconvenientes porque tengo esto menor que 0. Esto menor que 0. Esto menor que 0. Y bueno, esto también, ¿no? Es el mismo. O sea que esto en realidad es un complejo. ¿Sí? Entonces, si es un complejo, lo que puedo hacer es darlo vuelta, ¿ah? De esta forma. Si lo doy vuelta en el sentido de darle vuelta el signo acá, adentro para que no quede complejo, puedo hacer esto. UDT por omega n arriba, eso no cambia, 2, y ese término lo voy a escribir así, como J por 1 menos epsilon cuadrado. ¿Está? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el menos 1 que me saco de adentro, la raíz de ese menos 1 es J. ¿Ah? O sea que está bien lo que estoy haciendo. Y con eso gano que ahora esto de acá es un número real. Entonces voy a hacer eso, voy a reescribir todo con ese truco. Esto no cambia. Acá me queda epsilon por 1 menos epsilon cuadrado raíz por omega n t menos su conjugado. Y j, ¿no? J raíz de 1 menos epsilon omega n t. ¿Sí? Y si se fijan ahora, tengo una resta de exponenciales conjugados. Con lo cual, siempre que hay una resta de exponenciales conjugados, es un seno, ¿no? Y además tengo esto. O sea que tengo todos los ingredientes para un seno, ¿no? Con lo cual, esta respuesta me queda omega n sobre raíz de 1 menos epsilon cuadrado por udt por seno, perdón, me faltó el exponencial, ese seno. ¿Ah? Entonces, ahora sí, para este caso subamortiguado, tenemos mi h. ¿Ah? Entonces, me quiero detener un poquito acá para entender qué es esto que estamos mirando, ¿no? Fíjense que esto se parece mucho a las expresiones que hicimos al principio del curso, cuando vimos la función, todos los tipos de funciones especiales, ¿no? O sea, esto tiene claramente dos partes. Bueno, tiene escalón, pero tiene una parte, este exponencial de acá es real. Y omega n y epsilon son dos raíces cuadradas, son positivos. O sea que esto que está acá es un decaimiento. Recuerden, los exponenciales reales controlan el decaimiento, se agrandan o se achican. En este caso se achican. Y del otro lado, tengo una oscilación.
Entonces, si yo dibujase esto, ¿cómo lo haría? Dibujaría primero, Como, ¿cómo, perdón? no te queda como un envolvente así. O Claro, sea, el seno dentro de la exponencial. exacto. Si yo dibujara el componente azul, lo haría así, un seno normal, ¿no? Si dibujara el verde, sería así, por lo tanto, el resultante va a ser algo así, ¿no? Bueno, en realidad los ceros quedan en el mismo lugar, ¿no? Un seno que se va aplastando debido al exponencial. ¿Está? O sea que este sería mi h de t. Exactamente. Entonces, ahora me quiero detener, está bien esto, pero me quiero ir un poquito más fino todavía que esto. ¿Está? Y volver un poco hacia el modelo físico. Yo acá siempre, si tenemos el laboratorio, les mostraría algo que es muy bueno, que es un sistema de estos de verdad, mecánico. Pero bueno, voy a ver si les consigo el video, por lo menos para que lo vean. Que es un voltímetro analógico que tenemos en el laboratorio. Entonces, miremos acá, analicemos un poquito esto. Matemáticamente, esto nos dio raíces complejas conjugadas. ¿Está? Eso es lo primero que vamos a observar. ¿No? Por esta razón. Acá, esta es la parte real y esta, como esto es menor que 1, es la parte imaginaria y cambia de signo. O sea, son complejas conjugadas. Siempre que tenemos complejos conjugados, terminamos en un comportamiento oscilatorio. ¿No? Esa es la siguiente observación. A eso se debe el comportamiento oscilatorio. Y una cosa que yo agrego siempre acá, que me gusta decirlo, así como intuitivamente, diría que este es el caso donde no frené lo suficiente. ¿Ah? Si lo miramos acá en el sistema físico, si yo no freno nada, oscilo libre, ¿no? Y fíjense ahora cómo podemos ver este mismo comportamiento de epsilon igual 0 acá. ¿Qué pasa si pongo epsilon igual 0? Este término se va, no hay decaimiento, y ahí oscilo libre, queda solo el seno. Y fíjense otra cosa interesante, ¿qué pasa cuando cuando epsilon es 0? Este término vale 1, o sea que acá se ve clarito lo que les decía antes. No solo no decaigo, oscilo, sino que oscilo a omega n. ¿Está? Por eso es la frecuencia natural. ¿Está? A la inversa, si omega n es 0, este término no oscila, y el único que queda, bueno, en este caso queda un escalón, ¿no? Pero bueno, está, no oscilo nada. Lo que pasa es que en realidad con omega n es 0, aparte te das cuenta que falla. ¿Tá? Entonces, lo otro que me gustaría agregar acá, bueno, y además acá se ve el comportamiento de eso que les digo, ¿no? Le hago la fuerza inicial, un impulso es eso, es una fuerza inicial y después nada. Le doy una fuerza inicial, él empieza a oscilar, pero el rozamiento lo empieza a frenar. Por eso se me apaga la oscilación. ¿Y a qué velocidad oscila? En realidad, le vamos a llamar omega efectiva, ¿tá? ¿Cuál es la velocidad de oscilación? La velocidad de oscilación es lo que multiplica t. Esa es la frecuencia, ¿no? Eso es lo que yo le voy a llamar omega efectiva.
¿Está? Y omega efectiva es raíz de 1 menos epsilon cuadrado por omega n. ¿Está? ¿Cómo les parece que es esa omega efectiva con respecto a omega n? ¿Qué opinan? ¿Más grande, más chica? Chica, ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? porque estás en el caso de que epsilon está entre 0 y 1 y, o sea, te va a dar menor. O sea, esa raíz te va a dar menor a 1. Exacto. ¿Está? Entonces, esto es menor que 1. Entonces, que es lógico, ¿no? Si yo tengo algo que oscila y lo freno, digo, oscilar más lento, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Es más, esto te dice más todavía. Te dice que cuanto más agrande es epsilon, más le estoy quitando al 1, o sea, más achico este término, por lo tanto, más bajo la frecuencia de oscilación, ¿no? Por otro lado, cuanto más agrando epsilon, más grande es el término de decaimiento. O sea que por los dos lados, ¿no? Reduzco el periodo de oscilación, pero además lo aplasto, ¿no? Y finalmente, para completar lo que habíamos querido hacer al principio, recuerden lo que queríamos hacer al principio, que era en este mismo mapita de acá, ¿no? Modelo, tiempo, frecuencia. Estamos llegando acá, tenemos esto, nos falta esto ahora. Y con eso completamos. ¿Está? Bueno, si ustedes miran de vuelta en las propiedades del tiempo, nosotros queremos comparar cómo se compara cuando yo meto un escalón versus la respuesta que da. ¿Está? En este caso, la respuesta que da es fácil de ver, que es una cosa así. ¿Está? Y la expresión es la siguiente. Es 1 menos epsilon omega nt por 1 menos epsilon cuadrado raíz por el seno. Acá ya puedo ahorrar y llamarle omega efectiva a esta, así queda más fácil la notación, más el arco coseno de epsilon. ¿Está? Queda ahí una constantecita. Entonces, más allá del tamaño aparentemente grande de esta expresión, es lo mismo, ¿no? Es un seno con una fase, que no importa, esto es un número, un exponencial, 1 menos eso, ¿no? Entonces, acá se puede ver lo mismo. De alguna manera, lo que le estoy sacando al 1, con el tiempo se va volviendo más chico. Por lo tanto, me voy a acercar al 1. ¿Está? También, ¿por qué tiene un sobrepico acá? Un sobretiro. Porque en un momento el seno se vuelve negativo, o sea que no siempre le estoy quitando al 1. En un momento, cuando el seno vale su máximo negativo, le estoy agregando al 1. ¿No? Entonces, por eso me voy ahí.